Y bueno, el día de hoy Dios ponía en mi corazón hablar acerca de las decisiones. Y bueno, por lo que estuvo Dios hablando en la adoración, en la administración, acerca de problemas, tormentas, desiertos, todo eso siempre tiene que ver con dificultades que pasamos. Y cuando estamos en momentos difíciles, creo que es cuando más sabios tenemos que ser para tomar decisiones correctas. Entonces las decisiones correctas, pues rara vez son obvias. Nos damos cuenta que tomamos la decisión correcta normalmente hasta que experimentamos las consecuencias de nuestras decisiones. Hay decisiones que son muy obvias, pero normalmente cuando es obvio no es porque estemos pasando por un momento difícil. Cuando nos cuesta trabajo tomar una decisión es porque estamos pasando por un momento complicado y cualquiera de las decisiones que tomemos suenan como una buena opción. Pero como les comento, no vamos a saber si es una buena opción o no hasta que veamos las consecuencias. Y como ninguno de nosotros podemos ver o prever el futuro, podemos hacernos a la idea, pero no podemos en sí afirmar que algo va a pasar o no. Podemos estimar, podemos a lo mejor creer que podemos saber lo que va a suceder, pero no podemos saberlo al 100%. Siempre estamos en la incertidumbre cuando se trata del futuro. Por más seguros que creamos que algo va a pasar, no podemos afirmarlo porque desconocemos el futuro. Entonces, como desconocemos el futuro, pues necesitamos apoyarnos de aquel que sí puede ver el futuro, pues que en este caso es Dios. Solo Dios conoce lo que va a pasar con nuestras vidas. Entonces, bueno, ¿cómo tomamos decisiones en momentos difíciles? Todos los seres humanos tomamos decisiones a partir de dos cosas: emociones y razonamiento. Nuestras emociones que se van a manifestar en nuestros impulsos, en nuestros deseos, en lo que nos hace feliz, en lo que nos pone contento, ese va a ser un momento para tomar decisiones, ¿no? Poniendo algo muy simple, ¿no? Cuando vamos a comer, ¿qué vamos a comer? Dependiendo del antojo que tenga. Y dependiendo del antojo que tenga, si se cumple el antojo o no, esa decisión me va a hacer feliz o no. Este tipo de decisiones, como les comento, son las decisiones que son muy fáciles y no vamos a gastar a lo mejor energía o tiempo tratando de analizar si ir a comer a ese lugar que se me antojó es la mejor opción o no. Ahora, la segunda parte por la cual tomamos decisiones es a través del razonamiento, comparando ideas, las situaciones a través de un análisis. Entonces, retomando el ejemplo, por mucho que tú tengas antojos y sabes que ahorita estás en una situación económica en la que no te puedes permitir salir a comer ese lugar que se te antojó, aunque ir a comer ahí te haría seguramente feliz porque se te antojó mucho, si tomas la decisión a lo mejor con un poquito de consideración acerca de tu situación económica actual y dices, no puedo darme ese gustito ahorita, aunque te va a traer a lo mejor una decepción de decir, bueno, no puedo ir, pero tu necesidad va a ser saciada porque eventualmente irás a comer. A lo mejor la decisión que te fuera a traer una felicidad en el momento porque estás cumpliendo el antojo, después te traería dolor porque estás lamentándote de que tomaste esa decisión cuando sabías que no debías de tomarla, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar entre estas dos cosas para tomar decisiones. O son lo que siento, las emociones, lo que me muevo, los impulsos que tengo en el momento y el raciocinio. Y las mejores decisiones las solemos tomar cuando estas dos alcanzan un punto medio, ¿no? Cuando voy a decidir algo que me gusta, me hace feliz, pero también ya lo analicé y sé que es la mejor opción que puedo tomar. Entonces, normalmente, cuando estos dos están de acuerdo, podemos decir que puede que sea la mejor decisión. Pero como les comentaba al principio, no podemos ver el futuro, no podemos prever lo que va a pasar. En la vida del cristiano, constantemente la Biblia nos recuerda que estamos sujetos al pecado, nuestra naturaleza es pecaminosa y lo que es nacido de la carne va a dar resultados de la carne.
Entonces, no podemos también, sobre todo cuando son decisiones complicadas, confiarnos plenamente en que nuestro raciocinio y nuestras emociones nos van a llevar a la mejor decisión. ¿Cuántas veces has tomado una decisión que pensaste, que sabías que te gustaba, que te iba a hacer feliz y después te terminaste arrepintiendo de esa decisión, a pesar de que le pensaste, tus emociones estaban de acuerdo y los resultados te indicaron que la decisión no fue la correcta, ¿no? Estoy seguro que a todos nos ha pasado y más de una vez, no de forma... Y siempre nos damos cuenta que fue una mala decisión hasta que vemos los resultados, no cuando lo vemos antes, o a lo mejor no en el momento. ¿Por qué? Porque nuestra forma de pensar, por mucho que podamos analizar algo, no siempre estamos viendo todas las aristas, o nos cuesta trabajo ver todos los puntos de vista que pueden conllevar una situación. Podemos analizar algo, pero hay veces que se nos va o nos descuidamos de lo que otras cosas que pueden provocar nuestras decisiones. Entonces, por eso es importante que tomemos a Dios o escuchemos la voz de Dios para tomar dirección correcta o decisiones correctas. Ahora, pudiera simplemente decir, pues para tomar decisiones correctas, aprende a escuchar la voz de Dios y ahí terminar el tema. Pero entonces usted se iría con la duda de, bueno, ¿y entonces cómo escucho la voz de Dios? Para mi sorpresa, cuando estaba yo estudiando esto, todos los que hablan acerca de cómo escuchan la voz de Dios tienden a llevar estas dos cosas. Muchos dicen que cuando estás empezando a escuchar la voz de Dios, te llega por impresiones o sentimientos o te llega a través de pensamientos. Y esto nos regresa a la misma situación en la que estamos empezando, sobre la cual tomamos decisiones. Entonces, incluso cuando queremos tomar a Dios en cuenta en nuestras decisiones, Dios nos puede hablar a través de una forma de pensar o a través de emociones, impresiones que va a poner en nuestro espíritu, y nos cuesta trabajo distinguirlo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que estamos caídos, que durante muchos años a lo mejor ni tomamos a Dios en cuenta, y cuando empezamos a buscar, a tomar decisiones en base a lo que Dios nos habla, nos empieza a costar trabajo. ¿Por qué? Porque estuvimos acostumbrados muchísimos años a ignorar a Dios. Y de la nada tratar de escuchar a Dios nos va a costar trabajo. Entonces, cuando ves o lees libros que te enseñan acerca de cómo escuchar la voz de Dios, casi siempre mencionan este tipo de cosas. O Dios te va a hablar por emociones, por impresiones, es la palabra que usan, o Dios te va a hablar a través de lo que vas razonando. Entonces, escuchar la voz de Dios se vuelve complicado. Ahora, debemos de tener en cuenta esto: Dios nunca se va a equivocar, su palabra siempre va a ser verdadera, pero quienes se pueden equivocar son aquellos que escuchamos porque nuestros receptores no están de todo bien. Entonces, Dios siempre va a dar un mensaje certero. Muchas veces el receptor o la interpretación del mensaje son lo que nos va a llevar a momentos o lugares equivocados. Pero lejos de que esto nos dé miedo, Sherry cada vez que venía aquí siempre nos recordaba: es mejor que te equivoques tratando de seguir la voluntad de Dios que equivocarte porque estás en una plena rebeldía en contra de Dios. Es decir, por mucho que llegues a fallar a la hora de tratar de escuchar a Dios, es mejor que falles tratando de encaminarte hacia Él que fallar porque decir, bueno, como no escucho la voz de Dios, voy a hacer lo que se me pega a mi regalada gana. Entonces es mucho mejor ella decía, es mejor caerte hacia enfrente que caerte hacia atrás, ¿no? Caerte hacia enfrente en el sentido de caerte tratando de buscar a Dios, o equivocarte porque creíste que eso era lo que Dios te había mandado hacer o decir, a simplemente no hacer nada porque no estaba seguro. Entonces, cuando estudiamos acerca de lo que es la palabra de Dios, en el griego se utilizan dos palabras, que es la palabra logos y la palabra rema. Y me gustaría explicar un poquito estos conceptos
para que tengamos claridad en cómo es escuchar la voz de Dios, sobre todo cuando necesitamos tomar decisiones. Entonces, la palabra de Dios va a tener siempre dos aplicaciones, una aplicación universal y una aplicación personal, cuando estamos hablando de escuchar la voz de Dios. La aplicación universal es lo que se suele traducir de la palabra logos, que es la palabra escrita. Por ejemplo, toda la Biblia nos da parámetros de cómo es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, toda la Biblia nos da un mensaje universal que hay para el mundo, en cómo Dios nos ama, qué cosas nos separan de Dios, cómo puedes tú acercarte a Dios. Esa es palabra de Dios para todos, pero también vemos en la Biblia palabras específicas para una persona en específico, en un momento en específico. Y esto es lo que se suele traducir de la palabra rema. Y quiero poner un ejemplo que me gustó bastante. Mateo 4, del 3 y 4, dice así: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo cuando leí este pasaje, a diferencia de las otras tentaciones que enfrenta Jesús, esta tentación es muy sutil y me confundía. ¿Por qué no tomar en cuenta algo que parecía una buena idea, ¿no? Jesús tenía hambre, el tentador llega y le dice, pues pide que Dios te ayude, ¿no? ¿En qué momento ese diálogo se torna en algo que Jesús tiene que rechazar? Y justamente esto tiene que ver con la palabra rema que Jesús había recibido para ese momento de su vida en específico. Ahora, ¿en qué momento es pecado pedir que Dios supla tu hambre? Pues en ningún momento. ¿En qué momento dice la Biblia que no puedes pedir que Dios haga un milagro para que comas? No, en el Antiguo Testamento, y el pueblo de Israel saliendo de Egipto recibía maná del cielo, bajaban palomas, salía agua de la roca para suplir sus necesidades en medio del desierto. ¿En qué momento habría un versículo en el Antiguo Testamento que dijera no puedes convertir las piedras en pan? Ninguno. No hay ningún versículo parecido, pero aún así Jesús sabía que seguir la idea del diablo era caer en su tentación. ¿Por qué? Pues la respuesta está unos versículos antes, Mateo 4, versículos del 1 al 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, noten que Espíritu está con mayúscula porque se está refiriendo al Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el hambre. Y después de haber ayunado para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, aquí es donde diferimos la palabra logos de la palabra rema. Jesús responde con un escrito de la Biblia, la primera tentación, y las demás tentaciones sí iban en contra directamente de mandatos de Dios. Pero la primera tentación es muy sutil. La primera tentación no lo está llevando a Jesús a pecar deliberadamente o obviamente, como es en las demás tentaciones, porque en la palabra logos, es decir, lo que estaba escrito dentro de la ley, no era algo, la tentación que el diablo estaba poniendo no era algo que desobedeciera directamente la ley, pero sí era algo que lo iba a llevar a desobedecer directamente lo que Dios le había mandado a Jesús en ese momento. Entonces, como Jesús había recibido una palabra específica en un momento específico, eso es lo que manejamos como rema. Era una palabra revelada específicamente para ese momento. Eso era lo que Dios estaba esperando de Jesús, que pudiera soportar las tentaciones. Dios mismo había mandado a Jesús ayunar. Por eso romper el ayuno era pecar, porque era alejarse de lo que Dios le había mandado. Y Jesús se agarra de la
de una palabra que fortalece cuando estás pasando por momentos de hambre o de escasez. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús tenía una revelación específica, y aunque el diablo traía una idea que si tú la analizas de bote pronto, dices, pues esto no tiene nada de malo, era hacer pecar a Jesús, porque era alejarlo de lo que Dios le había dicho en ese momento. Entonces, por eso debemos de nosotros buscar direcciones específicas para momentos específicos. Hay gente que le cuesta, incluso dentro del cristianismo, hay gente que le cuesta entender que Dios le desea hablar. Ahora, si nosotros predicamos un Dios personal, predicamos un Dios que te ama a ti de tal forma que dio su vida por ti, no solamente su sacrificio implica salvarte y ya, implica que haya una relación. Esto lo vemos a lo largo de la Biblia. Jesús vino a salvarnos no solo para limpiarnos de nuestro pecado, sino restaurar lo que se había perdido, que era tener un acceso al Padre y experimentar una relación con Dios. Entonces, si nosotros hablamos y predicamos y decimos que debemos de tener una relación con Dios, ¿cómo vas a tener una relación con alguien que no hablas o con alguien que no escuchas? Y es aquí donde la gente responde, y esta respuesta no es mala, decir que la palabra de Dios es lo que necesitamos para escuchar a Dios. Sí, como les comento, hay verdades que están escritas en la Biblia que son inalterables. Esa es la voluntad de Dios para todos, independientemente en qué situación estemos. Pero hay momentos en nuestra vida que necesitamos una palabra específica, y ahí es donde la gente le cuesta trabajo entender que Dios puede hablarte a través de la Escritura alguna palabra específica para un momento específico en tu vida. Eso es lo que a algunos les cuesta trabajo aceptar o entender. Nada más piensan que alineándose a lo que Dios está escrito, ahora sí que no caer en pecado, va a ser suficiente. Pero hay muchas veces que las decisiones que se nos presentan, no sabemos si nos van a llevar al lugar correcto o no. No hay nada que se nos muestre como pecado, obviamente. O sea, cualquiera de las decisiones cualquiera de las opciones que se nos presenta, si yo tomo la opción 1 o la opción 2, no puedo decir que alguna de esas dos me va a llevar a pecar, porque no parece esa situación, y a eso nos enfrentamos constantemente. Pero aún así necesitamos que Dios nos dirija a la opción correcta, y es ahí donde necesitamos una palabra rema, una palabra que Dios nos revela para un momento específico de nuestras vidas. Entonces, cuando lees biografías de parte de hombres de Dios, es interesante cómo ellos pueden tomar un versículo que cuando tú estudias el contexto, dices, pues yo no sé cómo entendieron eso de parte de Dios, pero ellos entendieron eso al leer ese versículo que tenían que hacer o decidir, porque fue una revelación de Dios específica para ese momento en su vida. Ahora, no podemos hacer doctrinas de revelaciones específicas para momentos específicos. Ahí es donde podemos caer en error. Por eso sí es importante conocer el contexto de las Escrituras, sobre todo para desarrollar doctrinas. Pero si necesitamos una dirección específica para un momento específico y sentimos que una parte de la Escritura nos está dando la solución a lo que debemos de hacer, sí lo podemos tomar, porque Dios puede tomar su palabra para hablarnos a decisiones específicas, aunque si estudiamos el contexto en completo, no pudiéramos determinar que se refiere a eso, porque el contexto nos está hablando de otra cosa. Pero sentimos que si Dios nos está confirmando a través de ese pasaje o ese versículo lo que debemos de hacer, tomémoslo, porque Dios nos va a hablar a través de palabras específicas para momentos específicos. Y bueno, esto es lo que se le conoce como la palabra rema, o la palabra revelada para mí en algún momento en específico. Entonces hay muchos más ejemplos que pudiéramos argumentar sobre esto, pero lo que quería dejar en claro, o lo que quiero dejar en claro, es justamente que Jesús le tuvo que decir que no al diablo, porque la idea que el diablo estaba sugiriendo era ir en contra de lo que el Espíritu le había mandado, el Espíritu Santo le había mandado a Jesús. Entonces,
por muy buena idea que sonara, no debía de tomarlo y no debía de realizarla. Jesús tenía una instrucción que era ayunar en el desierto, y que el diablo sugiriera, a pesar de que fuera un poder milagroso, o incluso que fuera una súplica ante Dios, que las piedras se convirtieran en pan, era pedir o actuar en contra de lo que Dios ya le había mandado. Entonces, por eso era pecado para Jesús en ese momento, porque iba a desobedecer una instrucción directa de Dios. Ahora, ¿por qué nos cuesta entonces a nosotros tanto trabajo tomar la decisión que nos encamina a la dirección de Dios? Nos va a costar trabajo, como les comentaba, por nuestra naturaleza caída, porque no hemos estado acostumbrados a seguir a Dios o a tomar en cuenta a Dios constantemente. Entre menos tomamos en cuenta a Dios, más difícil se nos va a hacer seguir sus instrucciones. Entonces debemos de estar atentos y atesorar y seguir lo que Dios nos mande o lo que Dios nos pida hacer. Hay muchas veces también que nos da miedo seguir la decisión que nos acerca más a Dios, porque va a ir en contra de lo que nuestro corazón desea. Leí hace tiempo un libro que se llamaba Licencia para Dudar. Si pueden en algún momento leerlo, está muy bueno, sencillo de leer. Él maneja 3 razones por las cuales el hombre duda. Una de ellas es la duda intelectual, la duda emocional y número 3, la duda de tu voluntad. La duda intelectual es cuando entiendes algo de la Biblia, pero no entiendes cómo se aplica al mundo. Entonces ahí hay un choque que se tiene que resolver a través del estudio teológico, pero esa es una duda intelectual, que son dudas válidas. La duda emocional es cuando mis emociones creían que algo debía suceder, sucede lo contrario, me hace dudar. Entendí mal, ¿por qué lo que yo sentía que debía pasar no sucedió? Esa es la duda emocional. Y después viene la duda de voluntad. Cuando yo quiero hacer algo y todo lo que quiero hacer, con tal de cumplir lo que yo quiero hacer, voy a negar todo lo demás que está a mi alrededor. Que esta es la duda que suelen abrazar, o sobre todo, pues sí, es la excusa con las cuales se sale gente que ya no quiere seguir lo que la Biblia dice, quiere hacer su voluntad. No te respalda su duda con argumentos como puede ser una duda intelectual o una duda emocional, simplemente ya no quiere porque quiere hacer su voluntad. Ahora, la voluntad en el hombre llega a ser tan fuerte que nos llega a hacer cambiar incluso de ideales, con tal de dejo mis ideales con tal de hacer lo que me gustaría a mí hacer o lo que mi voluntad quiere hacer. Ahora, esto, aunque puede llevarnos incluso a alejarnos de la fe, también puede llevarnos a no querer obedecer lo que Dios nos está mandando a hacer. Porque casi siempre queremos que se cumpla nuestra voluntad. Pocas veces podemos decir de todo corazón, como Jesús enseñó en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. O sea, nos es fácil decirlo, lo memorizamos, lo sabemos, pero aplicarlo nos cuesta trabajo. Hacer la voluntad de Dios y matar nuestra voluntad nos cuesta trabajo. Entonces, muchas veces no vamos a tomar una decisión correcta, o no vamos a seguir, o nos va a costar trabajo tomar la decisión correcta, porque no tenemos la disposición de dejar nuestra voluntad de lado, o tenemos miedo de que lo que debemos de hacer vaya en contra de lo que deseamos hacer. Vamos a leer Salmo 26:2, por favor. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Dios debe de examinar nuestros pensamientos y nuestro corazón, porque muchas veces nuestro corazón, o en el fondo de nuestro corazón, va a haber deseos que vayan en contra de una decisión correcta, y vamos a querer o anhelar de encontrar cualquier cosa que
afirme nuestras convicciones para tomar la decisión que deseamos tomar, ¿no? ¿Cuántas veces no te has dado cuenta que hay alguien que está buscando cualquier excusa, cualquier pedazo de información que afirme lo que ellos quieren creer para decir que eso es una realidad? O sea, ellos ya están decididos con lo que quieren hacer, pero buscan cualquier pedazo de información, por pequeña que sea, para afirmar que tienen la razón. Así es el corazón del hombre. Por eso debemos de tener la disposición de que Dios descubra nuestro corazón para poder tomar las decisiones correctas y no aferrarnos. Entonces, me gustaría tomar un ejemplo en la Biblia, una historia que me gustó mucho. Pocas veces se habla de Jonatán, y bueno, parte de esto tiene que ver con que hay poco de Jonatán escrito, hay más de Saúl, hay más de David. Digamos que Jonatán es un personaje secundario que luego pasa ahí desapercibido, salvo el pacto que hace con David, es como de lo más conocido que tenemos de Jonatán. Pero estudiando sobre este tema me causó mucha curiosidad lo que ahorita vamos a leer. Pero bueno, Saúl es nombrado rey en Samuel 9 y 10. Si quieren después ustedes leerlo, vamos más o menos a estar entre Samuel 9 al 15, vamos a estar ahí brincando entre versículos. Pero Saúl es nombrado rey con un propósito. Saúl es nombrado rey con el propósito de guardar al pueblo de Israel de los filisteos. Vamos a leer 1 Samuel 9:16, por favor. Y dice: mañana a esta misma hora, aquí Dios le está hablando a Samuel, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y noten aquí el propósito: y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Entonces, Saúl está siendo ungido con un propósito: salvar al pueblo de Israel de los filisteos. Ahora vamos a 1 Samuel 10 del 6 al 7. Aquí Samuel le está hablando a Saúl. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Entonces, en la coronación de Saúl podemos ver que había un objetivo y había una promesa. El objetivo de que Saúl fuera rey es que iba a librar al pueblo de Israel de los filisteos. Y número 2, lo que él empezara a hacer, lo iba a hacer con el favor de Dios, ¿no? Tenía Saúl ya esta promesa. En el capítulo 11 es la primera batalla de que enfrenta Saúl. Convoca al pueblo, gana la batalla. Todo el pueblo, después de ver cómo Dios usa a Saúl, lo ungen como rey, lo aceptan con alegría. Y ahora vamos al capítulo 13, 1 Samuel 13 del 2 al 3. Saúl escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Entonces, termina la primera batalla, Saúl gana, se queda con pocos hombres que iban a ser su guardia personal, 2,000 para él, 1,000 para su hijo mayor, que era Jonatán. Y Jonatán, con estos 1,000 hombres, ataca una guarnición de los filisteos. Ahora, si tú lees el capítulo 13, te vas a dar cuenta que los filisteos de esa región ya oprimían al pueblo. De hecho, se nos dice que no tenían incluso armas, porque habían quitado todas las herrerías, todas las armas tal cual, y tenían que pelear con los instrumentos que usaban para labrar el campo. Incluso se dice que para ir a afilar sus instrumentos tenían que ir con los filisteos, de que ni siquiera podía hacer eso ellos. Vamos a leer
1 Samuel 13, del 4 al 7. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 3,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Gaalad. Pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Entonces, retomamos. Había una promesa de Dios hacia Saúl, había un objetivo por el cual había sido ungido. Jonatán, con unos pocos hombres, ataca la guarnición de los filisteos y, como les comentaba, parece ser una mala decisión, porque lo que desemboca las consecuencias son tan grandes que a todos les da miedo las consecuencias. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen, o leyendo este pasaje, creen que Jonatán actuó mal o no? Respondan, solo piénsenlo. ¿Creen que Jonatán actuó mal o no? ¿Estaba siguiendo lo que Dios le había mandado o no? ¿Estaba Jonatán como hijo de Saúl cumpliendo el objetivo por el cual Dios había ungido a Saúl como rey o no? ¿La decisión que tomó Jonatán fue correcta o no? Todos estaban con miedo. Acabamos de leer que los mismos israelitas empezaban a huir, tomando en cuenta que era la segunda batalla que Saúl enfrentaba como rey. La primera le fue muy bien, pero en la segunda tuvieron miedo solo de ver la cantidad. Ahora, cuando en la Biblia no se nos pone cantidades del pueblo con el que peleaban, no era porque no supieran contar, sino porque verdaderamente el cálculo matemático era demasiado difícil. Entonces, la geografía de este terreno donde se está desarrollando esta batalla es una geografía muy rocosa. Por eso se nos dice que huyeron a cuevas, cisternas, rocas. Se podían esconder porque era una geografía muy accidentada. Entonces, Saúl, Jonatán, pelean. Se habían quedado con una pequeña guarnición, no tenían a todo el ejército, tuvieron que convocarlo. Y ahora vamos a leer los versículos del 8 al 14. Y dice: y él esperó 7 días, hablando de Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora, igual este es otro de los pasajes que cuando lo leía yo de niño, me confundía bastante, porque justo me ponía a pensar, pues ¿qué hizo mal Saúl, no? O sea, mis papás siempre me dicen que cuando vaya a hacer algo tome a Dios en cuenta. Se iba a ir a la guerra y pues estaba pidiendo porque el otro no llegaba, ¿no? ¿Qué problema había con eso? ¿Qué es lo difícil o qué es lo complicado? Ahora, Samuel está siendo muy enfático en que no guardó
lo que Dios le había mandado. ¿Cuál era la instrucción que le había mandado? Bueno, se nos da a entender en el texto que debía de esperar a Samuel, y estaba la ley escrita en la que solo los sacerdotes podían hacer los holocaustos correspondientes, nadie más. Entonces, Dios le está reclamando a Saúl su desconocimiento o olvido de lo que decía la ley. Y número 2, tomar o usurpar un lugar que no le correspondía. Él sí tenía una promesa, Dios estaba con él, pero Saúl actuó como si el decir, bueno, es que como ya soy rey o como ya Dios está conmigo, ya puedo hacer lo que quiera, desobedeciendo a Dios directamente. Entonces, Saúl no estaba capacitado para hacer sacrificios, ni estaba llamado para hacer sacrificios. Sin embargo, el miedo lo llevó a tomar esta decisión. El miedo va a ser un enemigo de la memoria, y decisiones tomadas con miedo rara vez serán prosperadas. Entonces, si queremos tomar decisiones correctas, debemos de evitar que el miedo sea un factor que nos está impulsando a tomar esa decisión. Cuando les hablaba al principio de que tomamos decisiones por emociones, solo puse decisiones que nos hacían felices, pero también podemos tomar decisiones impulsadas por sentimientos negativos, como lo es el miedo. Entonces, sobre todo cuando los sentimientos son negativos, es donde la razón va a ir muy en contra de esos sentimientos. El rollo es que el miedo muchas veces va a inhabilitar nuestra capacidad de razonar. Entonces, ¿el miedo de Saúl estaba justificado? Sí. Saúl pasó de tener 3,000 hombres, 2,000 con Jonatán, 1,000 con Jonatán y los que convocó, a tener 600. La Biblia se nos menciona que a pesar de que convocó, se quedó solamente con 600. Entonces ni su guardia personal se había quedado con él. Así de imponente era el ejército filisteo para que se quedaran solamente 600 con él. ¿La excusa que puso Saúl era justificada? Sí. De 3,000 a 600 es una pérdida muy grande, contando los que empezó, sin contar los que escucharon el mensaje, salieron y se regresaron. Entonces sí vio una desbandada, sí tenía una razón a lo mejor para estar con miedo, pero no era motivo para tomar una decisión equivocada, desconociendo lo que decía la ley de Dios y debía de conocer. Ahora vamos a leer Samuel 14:1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre, y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro. Y el uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Entonces, el único que actuaba como que tuviera fe en lo que Dios le había mandado a Saúl, o el propósito por el cual había un rey, era Jonatán. Saúl no estaba actuando por el propósito con el cual Dios lo había levantado. Dios lo había levantado para librar a los filisteos, y en este momento estaba tomando decisiones por miedo a los filisteos. Jonatán no solamente había atacado la primera guarnición que leímos hace un rato, sino ahora estaba atacando él solo, ya ni siquiera con su guardia personal, él y su escudero. Eran los que estaban subiendo a atacar. Ahora, Jonatán aquí es sabio, a pesar de que está actuando en lo que Dios ya le habló.
es sabio en pedir una confirmación de Dios. Ahora, siempre hay dudas acerca de cómo pedir señales a Dios. Las señales a Dios se deben de pedir sobre lo que Dios ya te ha hablado. Como les comentaba al principio, la palabra de Dios no se equivoca. Quienes a veces se equivocan somos nosotros como receptores. Entonces, no pedimos señales para que pasen lo que queremos que pase. Pedimos señales cuando entendemos o creemos que Dios ya nos ha hablado sobre algo. Ese es el ejemplo que vemos en Gedeón. Gedeón se le aparece un ángel. Como todo ser humano duda si lo que verdaderamente el ángel que vio es real o no, y entonces pide una señal. A ver, voy a esperar, me como un pan, me tomo mi coquita para el susto, voy a esperar que al día siguiente, a ver si estoy loquito o no. A ver, Dios, si verdaderamente me hablaste, que pase eso. Al día siguiente si pasa, no, a ver, no, yo estoy dudando. A ver, otra vez, Señor, si verdaderamente me hablaste, pero es sobre lo que ya le habló, no sobre lo que quiere que pase. Hay muchas veces que Dios no nos ha hablado nada y decimos, Dios, si tú quieres que haga esto, que pase esto o aquello. Pero ahí Dios no nos dio una instrucción. Entonces la confirmación que estamos pidiendo es una confirmación de nuestro deseo, no una confirmación de lo que Dios nos ha hablado. Las señales que pidamos a Dios siempre tienen que ser sobre lo que Dios nos ha hablado. Jonatán entendía, ya sea porque Saúl se lo hubiera comentado o no, que ellos estaban ahí, Dios los había puesto para derrotar a los filisteos. Por eso no le preguntaba a Dios si debía de atacarlos o no. Les preguntaba si era el momento de atacarlos. O sea, los atacó una vez, a lo mejor con un poquito más sabiduría dijo, bueno, si Dios quiere que los ataquemos, aunque solo seamos tú y yo, nos van a decir esto, nos van a decir aquello. Para hacerle, avanzando, ellos justamente le responden como Jonatán había pedido, y entre esos dos empiezan a luchar. Ahora, es importante también tomar en cuenta el terreno. El terreno nos dice que estaban escalando, entonces era un terreno accidentado. El que sea un terreno accidentado ayuda cuando ves acerca de tácticas militares, porque en el combate cuerpo a cuerpo, cuando es un terreno accidentado, más contra menos no se nota tanto. Es decir, como es tan incómodo caminar, no pueden llegar los 3, 4, 5 todos juntos hacia ti. Normalmente en terrenos accidentados tienes que cada uno ir buscando su camino y eso provoca que se separe. Entonces, Jonatán entendía que a lo mejor Dios puede hacer algo aquí para que con el terreno, las situaciones que estemos, no nos vayan a matar. Dios nos va a librar. Entendía su fe, entendía lo que Dios le había mandado. Dios puede librarnos con muchos o con pocos. Había una afirmación sobre lo que Dios ya había hablado. Ese debe de ser nuestro enfoque cuando tomemos decisiones. Nuestras decisiones deben de ir basadas en lo que Dios ya nos dijo. Si vamos a pedir señales, van a ser señales sobre lo que Dios ya nos dijo. Vamos ahora a leer los versículos 13 al 15 y después nos brincamos del 22 al 23. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres. Ahora tomen en cuenta, se nos hablaba de miles de carros, miles de caballos, por lo menos 9,000 jinetes, y personas a pie sin contar. Ahora, una matanza de ese ejército de 20 hombres no suena mucho, pero si tomas en cuenta que nada más estaban peleando 2, pues sí, era bastante, ¿no? Ya empezaban a verlos como que no los podían derrotar. Tal fue continuemos leyendo. El espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico.
y la tierra tembló. Hubo pues gran consternancia, y junto a Saúl y a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba envuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-aven. Entonces, como les comentaba, no sabemos si tomamos una buena decisión o no hasta que vemos las consecuencias de nuestras decisiones. La primera impresión que nos da de Jonatán cuando ataca la primera guarnición antes de que se desenlace toda la batalla y la convocatoria, nos da la impresión de que fue una mala decisión. Ve lo que provocaste, Jonatán. Estábamos en paz, ya habíamos ganado la primera batalla. ¿Por qué fuiste a pelear? Bueno, como les leímos en Samuel, se estaba poniendo un rey para librarlos de la opresión de los filisteos. La guarnición que Jonatán fue a atacar era una guarnición que los filisteos ocupaban para oprimir al pueblo de Israel. Entonces, Jonatán estaba cumpliendo el objetivo, el propósito por el cual fue puesto. Ahora, cuando empecé a leer comentarios de este pasaje, suena un poco confuso el pasaje. ¿Por qué? Porque nos dice que había judíos con los filisteos y que no se conocían los unos con los otros. Ahora, si recordamos, la Biblia nos dice que los filisteos vinieron, es decir, no solamente fueron de la región atacada, sino convocaron a filisteos de los alrededores o que pertenecían de la misma nación a atacar contra Israel. Por eso fueron tantos, por eso se salió ahora sí que de las manos lo que a lo mejor se había pensado que iba a suceder. Y el motivo por el cual la gente se empezó a asustar era porque donde estaba el campamento de los filisteos era un peñasco. Entonces Jonatán y su escudero suben del lado del peñasco, y pues ese lado lo habían dejado sin guardia o desprotegido, porque era una locura pensar que alguien iba a subir por ahí a atacarlos. Lo más probable es que murieran en el intento. No era posible que un ejército pasara por ahí. Entonces cuando ellos suben y Dios los empieza a respaldar y nada más los demás empiezan a ver cómo van filisteos hacia ese lado que se supone que era el lado seguro porque era una barrera natural, y empiezan a morir y a morir y a morir, se empiezan a espantar, porque lo lógico que era, pues nadie nos va a atacar por un peñasco, y los que van 20 fueron pocos, pero los que están yendo empiezan a morir, pues por eso empieza a correr el pánico. Pues ¿qué está pasando? Nadie podía atacarnos de ese lado, no era lógico. Entonces, la dirección de Dios, de Jonatán, de pedir una confirmación de lo que ya sabía que debía hacer. Jonatán entendía que debía de pelear contra los filisteos. La confirmación de lo que Dios ya le había mandado lo llevó a tomar una buena decisión, y terminó la batalla pues de buena manera. O sea, Dios empezó a obrar a través de la confusión, a través de que incluso los que se habían cambiado de bando para que no les hicieran nada, regresaran al lado de Israel. Aquellos que habían huido empezaron a sentir valor, empezaron a atacarlos. Dios cambió toda la situación de 600 a poder hacer huir a un ejército tan grande, porque quien inició tomó la decisión de obedecer lo que Dios le había mandado. Bueno, después, si continúan leyendo la historia, lo voy a mega resumir por cuestión del tiempo. Saúl ordena que todos ayunen hasta que terminen de destruir a los filisteos. Jonatán no escucha esta instrucción, entonces él come como si nada. Él tenía fuerzas.
Cuando le dicen, oye, no hagas esto porque tu papá dijo que fuere maldito quien comiere si no hemos derrotado los filisteos, él dice, mal ha hecho mi padre. Nuevamente, Saúl toma una decisión sin consultar a Dios. El ayunar no era malo, pero no era el momento de ayunar. El ayunar, de hecho, nos dice, bueno, Jonatán en sus propias palabras dice, por ayunar no pudimos derrotarlos completamente. Y de hecho terminan saliendo. Como los filisteos logran huir, después Saúl dice, bueno, ahora sí vamos a buscar a Dios. Dios, perseguiré a los filisteos, y Dios no le responde. Y el sacerdote les dice, no encuentro respuesta de parte de Dios. El pueblo de Israel sabía o entendía que cuando Dios no respondía es porque había pecado que no había sido confesado. Entonces, en el Antiguo Testamento se usaba mucho el hecho de echar suertes, que básicamente lo que ellos hacían era que con una especie de dados, tiene ahí su nombre, pedían que Dios les señalara qué era lo que había que cambiar y lo aventaban al piso, y dependiendo de cómo cayera es como lo interpretaban. El punto es que estas suertes terminan señalando a Jonatán, y Saúl estaba dispuesto a matar a Jonatán. Dice, yo dije que aquel que desobedeciera este mandato iba a morir. Y Jonatán dice, bueno, pues si he de morir por esta razón está bien. Y es ahí donde el pueblo reclama, ¿no? No, ¿cómo lo vas a matar si él fue el que nos guió a la batalla? Y entonces el pueblo ahora termina intercediendo por Jonatán. Saúl, por la presión, termina diciendo está bien, pero ya no terminan de atacar a los filisteos, ¿no? Ahí termina la batalla. Entonces, algo que me llama mucho la atención es que Saúl toma a Dios en cuenta cuando la batalla ya estaba ganada, no antes. Se equivocó en no actuar de manera correcta en el momento correcto. Eso lo hizo Jonatán. Jonatán fue el que actuó de manera correcta. Se equivocó en cómo manda a pregonar ayuno. Se equivocó en hacer los sacrificios cuando él no le correspondían, le correspondía a Samuel. Todas las veces que Saúl quería hacer algo que parecía espiritual, terminaba siendo una decisión equivocada. ¿Por qué? Porque su corazón no era el correcto. Si queremos seguir la dirección de Dios, tomarlo en cuenta, debemos de tomarlo en cuenta en todas nuestras decisiones, no solamente en aquellas decisiones que Saúl consideraba pequeñas. Cada vez que tú lees que Saúl tomaba en cuenta a Dios, eran para decisiones muy X, pudiéramos así decirlo. La primera vez que se nos menciona que va a consultar a Dios es cuando se le perdieron las asnas de su papá. No las encontraban y fue como, bueno, vamos a ir a ver a Samuel, que es ahí donde es ungido. Toma en cuenta a Dios, y toma en cuenta a Dios para hacer el sacrificio por miedo, no porque fuera la decisión correcta que debía de tomar, desobedeciendo algo que Dios ya había dejado escrito. En el ayuno que manda para derrotar a los filisteos, al no tomar a Dios en cuenta, solo termina perjudicando al ejército de Israel. Entonces, tomaba a Dios después, cuando Dios le manda que saquee y destruya una ciudad por lo que habían hecho, por su pecado y por cómo habían tratado al pueblo de Israel cuando subieron, también no los destruye como Dios le pidió que los destruyera, y perdona lo mejor para ofrecérselo a Dios. Nuevamente, no toma a Dios en cuenta en las decisiones importantes, y en las que lo tomaba en cuenta eran decisiones muy vagas. Entonces, Primera de Samuel 15:23 nos da una instrucción que era directamente para Saúl, pero nos muestra por qué Dios lo desechó. En la primera vez que Saúl desobedece a Dios, Samuel le dice, él va a buscar un hombre de acuerdo a su corazón. Y este pasaje dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, me llama mucho la atención la comparación que hace. Adivinación es rebelión.
Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Por qué la adivinación o por qué la rebeldía es igual a adivinación? Como les comentaba al principio, tú y yo no sabemos el futuro. Quien lo sabe es Dios. Cuando Dios nos da una instrucción y la desobedecemos, es equivalente a adivinación, porque estamos diciéndole a Dios, no te voy a obedecer porque yo sé lo que es mejor. Como si pudiéramos adivinar el futuro. Ahora, como no sabemos el futuro, básicamente pues se convierte en adivinación. Por eso la rebeldía nos va a ser equiparable al pecado de adivinación, porque lo que yo creo, siento que va a ser lo mejor, y eso se convierte en una adivinación porque nadie de nosotros puede prever el futuro acertadamente. Y la segunda equivalencia todavía se me hace más interesante. Obstinación igual a ídolos e idolatría. ¿Qué son los ídolos? Bueno, los ídolos son aquellos figuras, adornos que se les atribuye un poder el cual verdaderamente no tienen, un poder equivalente al de Dios. Entonces la Biblia se nos menciona que detrás de los ídolos puede haber fuerzas demoníacas o espíritus demoníacas, eso sí puede haber. Los demonios claramente pueden hacer cosas fuera de lo normal, pero no tienen el poder de Dios. A un ídolo se le da el poder de Dios. Por eso, no debemos de tener ídolos porque nada debe de tomar el lugar de Dios en nuestra vida. Ahora, que la obstinación sea igual a ídolos e idolatría, ¿por qué es? Porque cuando alguien es obstinado, se centra tanto en que él está bien, que incluso Dios mismo le puede dar una instrucción y no hacerlo. Entonces, cuando Dios te da una instrucción y tú te quedas con tu idea obstinada, te estás poniéndote a ti por encima o al igual que Dios. Aunque no lo entiendas de esa forma, pero así terminas actuando. Tus acciones terminan diciendo, no, es que yo digo que esto debe de ser así, y aunque Dios me haya dado una instrucción, yo decido no hacerlo. Entonces, como yo me estoy poniendo al lugar de Dios para desobedecerlo, por eso mi obstinación se puede tornar como idolatría. Aquellos que tienen problemas de ego, de soberbia, terminan siendo muy obstinados. ¿Por qué? Porque piensan que todo el tiempo ellos están bien, y esto también nos va a obstruir para poder tomar decisiones correctas. Como les comentaba, muchas veces no vamos a tomar la decisión correcta porque nuestra voluntad quiere hacer lo que nosotros creemos o queremos, lejos de hacer la voluntad de Dios. Recordemos esto, la rebeldía es igual a adivinación. Yo no puedo saber el futuro, por eso no tiene sentido que sea rebelde contra Dios. La obstinación es idolatría porque me estoy poniendo a mis deseos al nivel o a la par de lo que Dios está pidiendo de mí. Entonces, leemos cuando Dios rechaza a Saúl, buscaré un hombre conforme a mi corazón. Ahora, si estudiamos la historia de David, David se equivocó muchísimo más que Saúl. Saúl no encontramos en él escándalos morales. Con Saúl no encontramos robos. Con Saúl no encontramos muchas cosas que con David sí encontramos, pero aún así David era un hombre conforme al corazón de Dios porque él sí tenía la humildad y la capacidad de arrepentirse. En ninguna de las veces que Saúl es reprendido, se nos muestra a Saúl pidiendo perdón. Al contrario, cuando Samuel lo reprende, dice, bueno, pero acompáñame, que no nos vean peleados, que no vean. Se preocupaba por qué iban a decir los demás, lejos de arrepentirse completamente. Y cuando David, por su pecado, tuvo que ser humillado, desterrado, andando en el desierto, ofendido, David estuvo dispuesto a aceptar todas las consecuencias de su pecado. Por esa humildad fue que Dios lo tomaba conforme. Porque aunque David se equivocó y se equivocó gacho, y varias veces, siempre pedía perdón y buscaba arrepentirse.
Nosotros nos vamos a equivocar en las decisiones que tomamos. Si vamos a ser perfectos, no. Todo lo que hagamos lo vamos a hacer siempre en los planes y en propósitos de Dios. Pues no, por mucho que nuestro corazón quiera. Pero ¿cómo vas a reaccionar cuando las decisiones que tomaste fueron las equivocadas? ¿Vas a ser rebelde? ¿Vas a ser obstinado? Cuando Dios te dé una instrucción, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Estás buscando instrucciones de Dios para tu vida o no? Como les comentaba, hay gente que no busca una revelación de Dios para el momento específico que están pasando. Vamos a ponernos de pie, por favor. Parte de lo que me impresionó bastante de la historia entre Jonatán y Saúl es que lo único que estaba, aunque los dos podemos tomar de referencia que estaban tomando en cuenta a Dios. Saúl buscó hacer los sacrificios, Saúl buscó salir con el favor de Dios a la guerra. El único que actuó con convicción y fe fue Jonatán. Y muchas veces podemos caer en esta misma dinámica de hacer acciones que parecen espirituales, que parecen que tomamos a Dios en cuenta, pero estamos dejando de lado lo que Dios ya nos ha hablado. Ya sea por miedo, a lo mejor hay rebeldía disfrazada, a lo mejor hay cosas en nuestro corazón que van en contra de lo que queremos, sabemos que debemos de hacer y queremos que suceda otra cosa completamente opuesta. Y eso es lo que está en nuestra voluntad. Tomar decisiones no va a ser fácil, nunca va a ser sencillo. Hay decisiones que no vamos a ver con claridad qué es lo que debemos de tomar. Pero debemos de caminar y enfocarnos en lo que Dios ya nos ha hablado. No caigamos en la rebeldía, no caigamos en esta soberbia de querer actuar como si conociéramos el futuro. No caigamos tampoco en esto de esperar cualquier cosa que aliente o anime los deseos que tenemos para creer que esa es la decisión correcta. Debemos de buscar activamente escuchar la voz de Dios para los momentos específicos que pasamos. Debemos de también conocer la Biblia para no dejarnos llevar por emociones que nos puedan hacer cometer o llevar a caer en acciones que claramente la Biblia dice que están mal, pensando que estamos haciendo algo correcto. Yo te invito a que si estás por la palabra profética que hubo hace unos momentos, sé que muchos estamos enfrentando momentos de desierto, de tribulación, donde las cosas están rudas a lo mejor. Y puede que en estos momentos tengas que tomar decisiones trascendentales para tu vida. Decisiones que van a afectarte a lo mejor toda tu vida, a lo mejor un tiempo prolongado de tu vida. A lo mejor van a ser decisiones cuyas consecuencias sean muy palpables, aunque de un corto tiempo. Y siempre los problemas traen confusión a nuestra vida. Cuando las cosas no salen como esperamos, nos sentimos confundidos, decepcionados, con miedo. Si esta es tu situación, te invito más bien a que tú hables con Dios y le digas cuál es el miedo que tienes,
¿Cuál es lo que estás batallando? ¿Qué es la dificultad que sientes? Hoy Dios fue reiterativo en prometernos que nos va a sacar de ese desierto, que nos va a sacar de esas problemáticas que estamos enfrentando. Pero necesitamos salir tomados de la mano de Él. Habla con Dios y dile a lo mejor qué es lo que te está asustando. Habla con Dios y dile qué es lo que te está preocupando. ¿Qué decisión tienes que tomar en un futuro? ¿Qué dirección debes de tomar? Señor Jesús, también te pido, si alguno de nosotros ha pensado o ha actuado como que tú no puedes hablarnos, como que no podemos tener dirección a través de la Biblia, como que no podemos recibir una instrucción directa de parte tuya. Perdónanos, Señor, por permitir esa forma de pensar. Perdónanos por permitir que esa mentira se instalara en nuestra mente o a lo mejor en nuestro corazón. Y Padre, yo pido que tú abras nuestros oídos espirituales. Señor, que al leer la Biblia, que al orar pueda tu palabra, tu Espíritu Santo llevarnos a las decisiones correctas a través de las correctas impresiones o de la correcta palabra revelada a nosotros a través de la lectura de tu Escritura. Señor, abre nuestros oídos, que podamos recibir la instrucción correcta en el momento correcto. Perdónanos cuando por incredulidad hemos pensado que no puedes hablarnos o que no puedes decirnos o que incluso no vamos a obtener. Perdónanos por pensar que no vamos a obtener la respuesta a nuestra necesidad a través de leer la Biblia. Por pensar que tu palabra no habla sobre lo que estamos viviendo o enfrentando en estos momentos o para este tiempo en el que vivimos. Señor, abre nuestros oídos. Abre nuestros oídos. Y mi hermano, si tú sabes o escuchaste lo que Dios te estaba pidiendo hacer, pero por miedo o porque va en contra de lo que tú deseabas, lo has ignorado, te pido que le pidas perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname porque me he aferrado a lo que quieren mis deseos. Y aunque he sentido que tú me estás llevando a otra dirección, he tratado de ignorar la voz que me has hablado, lo que me has dicho, las instrucciones que me has dado. Señor, ayúdame a tener una fe como la de Jonatán, que a pesar de que pueda enfrentarme a situaciones difíciles, puede estar confiando en que tú salvas con muchos o poquitos. Puedo estar confiado que tú me vas a llevar al resultado correcto si te tomo en cuenta. Que si obedezco lo que tú me mandas, por difícil que se vea la situación, tú me llevarás y me encaminarás al lugar y al resultado correcto. Señor, hoy ponemos delante de ti nuestro futuro. Sabemos que no podemos hacer nada para alargar nuestra vida, que no podemos hacer nada para cambiar el futuro, pero sabemos que podemos depender de ti para que nuestro futuro sea el correcto y que esté en tus planes y tus propósitos, Señor Jesús. Y hoy queremos confiar en ti, Señor. Renunciamos al miedo, renunciamos a lo mejor a lo equivocado de nuestra voluntad, renunciamos a sentirnos superiores. Señor, si hay pecado de rebeldía entre nosotros, que hemos desobedecido a tu voz y a tu mandato, a tu instrucción específica para nosotros, perdónanos, Señor. Si hemos sido obstinados, perdónanos, Señor. No queremos ser rebeldes ni obstinados delante de ti.